buenas noches, amados televidentes de aquí de su programa Sin Rodeo con Cristian. Hoy es viernes, un viernes bastante activo a nivel atmosférico, muchas lluvias, inundaciones de todo tipo. Y hoy vamos a tener enteramente este programa con la presencia de Wanderly Céspedes, nuestro compañero de la sección de Economía y Finanzas, que hoy va a estar de manera extendida. Buenas noches, Wanderly. Buenas noches, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te trata el día? Bastante lluvia. Bastante lluvia. Desde esta mañana, ¿no? Viendo un día que empezó con lluvias, digamos que en cantidad industriales. Así es, desde prácticamente el amanecer, pues han habido lluvias torrenciales a nivel del Distrito Nacional y me imagino del país, porque dicen que es una vaguada, pero tenemos informaciones realmente de Francisco Holguín, de nuestro programa Sin Rodeos con Cristian, con el tiempo acá en la República Dominicana y sobre todo en el Gran Santo Domingo. Señor director, si posible poner en vivo, ¿verdad?, las declaraciones de Francisco Holguín con el tiempo en el Distrito Nacional, en nuestro programa Sin Rodeos con Cristian. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Cristian Castro. Buenas noches, muchachos que están ahí con el panel. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, un poquito más relajado este viernes ya a esta hora de la noche. Estuvo lloviendo durante el día, producto de que ya prácticamente uno lo coge un poquito más suave. Púseme tal vez la vestimenta, no la más adecuada, pero ya un viernes uno trata de relajarse un poco para llevar las informaciones meteorológicas. Hoy estuvo lloviendo en todo lo que fue el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, la provincia de Altagracia. Nos levantamos con estas condiciones. Siguió lloviendo aquí en la capital, San Cristóbal, en todo lo que es la parte del sur del país, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa. Nos llegaban imágenes de la parte de la cordillera central donde se observaba abundante nubosidad y neblina. Pero ya a esta hora de la noche la tendencia es a la mejoría notable. Ya lo decíamos bien temprano que la onda tropical son estos eventos que llevan un desplazamiento, no se detienen, a su paso dejan lluvias como la que observamos en el día de hoy y como la que en estos momentos están ocurriendo en Haití. Nuestros vecinos de Haití, sobre todo en la parte sur de Haití, están recibiendo muchas lluvias en estos momentos. Y ya mañana sobre la República Dominicana lo que se espera es un ambiente de pocas lluvias. No vamos a tener prácticamente precipitaciones significativas en la mayoría de las provincias del país. La línea noroeste, que hoy estuvo muy seca, Santiago y esos sectores fronterizos como Santiago Rodríguez y Dajabón, allí no estuvo lloviendo en el día de hoy. Mañana vuelve nuevamente un sol radiante a esa zona y las temperaturas van a continuar calurosas. Mi recomendación para mañana sábado, tomar mucha agua, tratar de cogerlo variado. Si va a salir, acuérdese del protocolo sanitario y también acuérdese de que mañana el toque de queda tiene un horario diferente. Para el domingo habrán lluvias sobre la República Dominicana nuevamente porque regresa una onda tropical y como esta también traerá aguaceros con tormentas eléctricas. El lunes continuamos con lluvias, pero esas informaciones y esos detalles nosotros aquí el lunes a esta misma hora de la noche le estaremos dando todos los pormenores. Se lo digo con tiempo para que agarre su paraguas desde el domingo, porque ya el lunes a partir del mediodía tendrás lluvias. Y esos detalles de las lluvias del lunes en la tarde y lo que va a ocurrir durante la noche, usted lo va a tener por aquí, Sin Rodeo y por Metrovisión. Buenas noches y hasta el lunes, Dios mediante. Muchas gracias a nuestro compañero Francisco Holguín en su sección El Tiempo en Sin Rodeo con Cristian. Bueno, Wanderly, según las informaciones, tenemos agua durante todo el fin de semana y posiblemente la semana entrante, por lo que la ciudadanía, todo el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y parte del país
entero debe estar alerta sobre estas condiciones atmosféricas. Por lo tanto, esperamos que sean provechosas estas aguas en momentos en que gran parte del territorio nacional pues estaba prácticamente en sequía. Enhorabuena, Wander. Así es. Bueno, evidentemente ya tenemos las informaciones, así que a partir de este fin de semana y el lunes salir con nuestro paraguas. Así es, así es. Bueno, hoy nosotros tenemos un tema en el área financiera, económica, que es el tema de la informalidad y su impacto en la economía. Sabemos que la informalidad es una característica muy particular de la economía dominicana y por qué no, de todas las economías de América Latina, pero en particular en la República Dominicana tiene una gran incidencia en todo lo que tiene que ver con la vida productiva en nuestro país. Sabemos que tenemos un mercado laboral en donde las oportunidades de empleo formales es un poco más reducida que las oportunidades y márgenes para poder laborar en el mercado informal. Y hoy vamos a tener una pequeña introducción del tema de manera conceptual de parte de Wanderlis para que él nos explique un poco de qué se trata la informalidad y qué características tiene en nuestra economía. Muchas gracias, Francisco. Francisco, mira, es importante tocar este tema de la manera más delicada posible. Sabemos que este no es un problema que atañe solamente a la República Dominicana, sino también a todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Específicamente, creo que nos situamos entre la posición número 7 o 8 de los países con mayor informalidad. Se debe a que nuestra tasa de informalidad ronda entre el 50 y 55%. Okay. Son, digamos que, unas cifras alarmantes, tomando en cuenta que el tema anterior que tocábamos tiene mucho que ver con esto. Y creo que de manera conceptual deberíamos tratar la informalidad para conocer qué es la informalidad, cómo se maneja el trabajo informal y qué queremos dejar dicho con el trabajo informal. Más bien al final del programa ojalá y tengamos luz para dar a las autoridades y a la misma persona que laboran en este sector, ¿no?, de manera informal, cómo pueden o de qué manera impactan su actividad a nivel en la economía, cómo impacta ese sector informal en lo que son el Producto Interno Bruto, cómo impactan en las recaudaciones fiscales y cómo impactan en ese indicador tan importante que es el indicador de bienestar, que es el Producto PIB per cápita. Y bueno, para entrar en materia, la informalidad, Francisco, o la informalidad, digamos, económica o laboral, consiste más bien en el conjunto de actividades tanto de empresas, trabajadores, como lo que son, empresas, trabajadores y todas aquellas actividades económicas que operan fuera de lo que es el marco de la legalidad o el marco de lo que es el marco regulatorio. O sea que podemos decir, Wanderlis, que la informalidad son todas aquellas actividades económicas, ya sea desde el plano estrictamente laboral y desde el plano estrictamente productivo de parte de las empresas, que están fuera de lo que es el Código Tributario en República Dominicana. Exactamente, la legislación laboral. Más bien, ¿qué queremos decir? Es importante mencionar una cosa. Decíamos que es toda actividad que elaboran tanto de empresas como trabajadores, toda actividad en general. Sin embargo, también podemos decir que esas actividades pueden ser también de orden lícito o de orden ilícito. Okay. O sea, ahí es que se lacera el sector informal. O sea, en que estas actividades, toda actividad, porque se caracteriza en actividades económicas que no están reguladas por ese orden regulador, digamos, Estado, ¿no? Estado, leyes, normas, todo lo que atañe, lo que tiene que ver el producto, el aparato formal de la producción. Okay. Y aparecen dos términos importantes a niveles conceptuales dentro de la economía. Esto es lo que se conoce como la economía oculta o la economía subterránea. Ok, sí. Hay que establecer sí esa diferencia porque muchas veces se tiene esa confusión de que informalidad es economía subterránea y no necesariamente es así. Informalidad tiene que ver, o sea, opera fuera del margen de lo que es el marco regulatorio, en este caso de la ley laboral, porque en cierta medida está fuera de lo que es el marco de la seguridad social,
no pagan impuestos, la mayoría de todas las empresas que laboran en el sector informal, pero esto no quiere decir de que están haciendo algo ilegal. Exactamente. O sea, aquí hay que establecer ese parámetro. Entonces, Wanderlis, puntualiza un poco ahí. Mira, vamos partiendo de la raíz, ¿no? Decíamos que la informalidad es toda aquella actividad económica que genere beneficios, ¿no? Que genere beneficios, pero que tiene una característica muy importante, quizá la que divide la formalidad de la informalidad, y es que al estar fuera del marco regulatorio, también se conoce como esa laceración en términos económicos. ¿Por qué? Porque están fuera de lo que conocemos como el sistema de seguridad social. Al no contribuir al sistema, entonces se colocan bajo lo que le llama esa actividad económica indivisible del Estado, en donde no se conoce lo que viene siendo digamos que la evasión, ¿no? Se hace la evasión y que no tienen controles fiscales. Entonces, bien, las imágenes que están proyectando prácticamente nos hablan acerca de la informalidad y cómo reconocer la informalidad, pero que más adelante tocaremos puntualmente eso. Hablábamos de los términos de la economía subterránea y la economía que viene siendo la economía oculta. Esta lo que realmente hace más bien como énfasis en que pueden ser todas aquellas actividades, tanto de carácter lícito como ilícito, pero que se registren en lo que viene siendo la producción de bienes y servicios no suscritos o no registrados. Okay. Eso es lo que caracteriza más bien lo que viene siendo ese término de informalidad, pero bajo la óptica económica, o sea, la economía subterránea o la economía oculta. Exacto. Entonces, la economía subterránea, para que los amables televidentes tengan una referencia, por ejemplo, se ha divulgado en el país, se ha difundido algunas empresas que elaboraban alcohol adulterado. Por ejemplo, esas empresas, aunque pudiéramos decir o caer en la tentación de que son parte del sector informal, en realidad son parte de la economía subterránea, porque están practicando una actividad productiva que no está regulado desde el plano de la salud y que por ende es una actividad totalmente ilegal. Y ahí sí caracterizamos esa actividad productiva, esa actividad económica como parte de la economía subterránea, que no es lo mismo que una persona que ponga un puesto de empanada, que es totalmente un producto de consumo masivo en todos los barrios de Santo Domingo y del país, y otra persona que se dedique a tener un salón, por ejemplo, una señora que tenga un salón en un barrio, eso es informalidad, y una peluquería también. Entonces, eso es para establecer ese punto, Wanderlis, la diferencia o la clara división entre informalidad y economía subterránea. Bien, ¿quiénes se consideran, digamos más bien, estos trabajadores informales? Que era la imagen que nuestro señor productor, para que nos ayude. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes podrían ser prácticamente la economía informal? Son aquellos trabajadores por cuenta propia, que era lo que decíamos, esos trabajadores por cuenta propia, trabajadores independientes. Ahora bien, en la parte de lo que digamos trabajadores independientes también podemos incluir los profesionales independientes. Hay que hacer una buena puntualización acá, porque tanto un abogado, un dentista, digamos que un contador, puede estar registrado y sí operar bajo lo que son las leyes, ¿no? Y que por ende, y dicho sea de paso, tiene que contribuir a la seguridad social, si tiene empleado, tiene que operar bajo lo que son vacaciones, bonificaciones, claro, todo lo que tiene que ver con esto. Y tiene que tener un registro nacional de contribuyentes. Exactamente. Y por último, como decía, también las trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes y algunas micro y pequeñas empresas que de manera que no están formal, o sea, no están realmente operando bajo la legalidad. Así es, pero antes de meternos ya de lleno en el tema, vamos a ir a nuestra primera pausa, señores. Y cuando regresemos, tocaremos y profundizaremos aún más sobre el impacto de la informalidad en la economía dominicana. En
Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Ok, señores, espero que les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda. Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Como tambora, que todo tiene su hora, tú ven, debajo del sol naciente. espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y no. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la güira espera tambora. que todo Güira y tiene su tambora, hora, debajo del sol naciente. ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Todo tiene su hora. República Dominicana. Un regalo del Señor. En INAPA estamos comprometidos con llevar agua potable y continua a los dominicanos. Por eso iniciamos el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país y ya se siente la diferencia. Las mujeres del cerro de aquí de Higüey, Higüey La Altagracia, estamos felices con toda esta agua. Lavamos, fregamos, es un agua bien limpia, bien higiénica. Después de la nueva administración. Soy Héctor López, del sector Santa Rosa, provincia Sánchez Ramírez. Antes el agua duraba 4, 5 y semanas para llegar. Ya tenemos las últimas semanas llegándonos agua diario. El presidente Luis Abinader lo prometió y en INAPA trabajamos día y noche para cumplir la promesa del presidente. Cerrando con broche de oro aquí desde el campo de Pozo Alejandro Vaz, una de las fuentes de agua para la provincia de Atomayor, el municipio Atomayor del Rey. Cambiamos lo que dejaron abandonado por remodeladas instalaciones y equipos que ya están en servicio. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Y desde nuestros primeros días también nos comprometimos con la transparencia en nuestras compras y contrataciones. Es que en INAPA estamos cambiando con una gerencia eficiente, un equipo técnico extraordinario y colaboradores orgullosos de servir agua de calidad siempre. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Estamos a tu lado desde que naces y cuando das tus primeros pasos, nos preocupamos por tu crecimiento, por tu desarrollo. Por tu dignidad, queremos que avances, que puedas lograr tus metas, cada uno de tus sueños. Que los tuyos se sientan seguros y sanos, que sin importar la edad, sepan que pueden contar con nosotros. Los dominicanos no hay nada que no podamos alcanzar. A todos nos preocupan las mismas cosas y estamos a tu lado. Juntos, lo estamos cambiando todo. Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y a abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Creamos el cimiento sobre el cual se sostienen todos los proyectos, sin importar su dimensión, pues creemos en el talento, en el poder de la innovación, en la habilidad de reinventarse a pesar de los desafíos, en los emprendimientos, la inversión local y extranjera, y en el imperio de la ley.
Nos une la pasión de avanzar, de expandirnos, de generar empleos, de crear nuevas fuentes de negocio y de derribar los obstáculos que limitan las alas de quienes saben que pueden volar. Estamos dando grandes pasos para dejar huellas que sirvan de guía para que la República Dominicana encuentre rápidamente su norte hacia el desarrollo sostenible. Con nuestro trabajo diario, estamos haciendo patria. Muchas gracias por mantener su sintonía, amigos televidentes. Wanderlis, tenemos, ya hablamos de la informalidad, qué es, cuál es su relación con la economía dominicana, pero nos toca ahora abordar lo que son las características de esa informalidad y los tipos de informalidad existentes en la economía dominicana. Así es. Mira, de manera conceptual, Francisco, se sitúa en dos tipos de informalidad. Okay. La primera informalidad se conoce como la autoempleo, que es más bien una cuenta propista, y también donde se registran aquellas, digamos, empresas informales donde los trabajadores no son remunerados. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que hasta entran ahí los profesionales independientes y esos trabajadores, digamos, carpinteros, que son trabajadores que de manera formal constituyen empresas no constituidas, pero que operan como empresas formales que no tienen un sueldo en sí, que no generan sueldo, y que sus trabajadores, dicho sea de paso, son prácticamente sus familiares. O sea, ahí se sitúa lo que son los autoempleos o, digamos, los patronos. Ok, una economía pues de patronos. Entonces eso es parecido a como a esas antiguas actividades productivas. Yo recuerdo que los ebanistas siempre se llevaban un practicante para enseñarle, por ejemplo, cómo trabajar, incluso le daban algo. O sea, exactamente, no era ni siquiera un jornal. Exactamente. Ni siquiera era un jornal, era como un incentivo. Un incentivo para que siguiera trabajando, para que aprendiera y que lo ayudara. Por lo general, como te decía, se caracteriza por que sus propios empleados, o más bien la persona que le ayuda, son familiares cercanos. Exacto. Entonces, pasamos al otro tipo de informalidad, que es la informalidad empleos con remuneraciones, que es la diferencia. Una se basa en empleo sin remuneraciones y otra con remuneraciones. Ahora bien, la de informalidad con remuneración tiene una característica muy importante, y es que son personas contratadas, tanto de manera informal como informal, sin embargo, sin pago de contribución social. O sea, nos damos a entender, o sea, es toda empresa, y por eso, ojo, son todas empresas que de manera tanto formal como informal contratan personal, pero sin pagar contribuciones sociales. Ahí también entra lo que son las amas de casa o las trabajadoras domésticas, también los que vienen siendo aquellas personas que empresas formales como contratistas pagan por un servicio tanto, digamos, en hora extendida, en horarios por horas establecidas o eventuales. Por ejemplo, fulanito, mira, yo te voy a contratar para que tú me trabajes tantos días y te vamos a dar tanto por esos días. Ok. Entonces, ¿cómo el reconocimiento de la informalidad, que fue la gráfica que pasábamos anteriormente, cómo reconocer esa informalidad? Primero, no tributan. Esa es la primera parte. No tributan, no cotizan en la seguridad social, como decíamos, que son parte de la informalidad del empleo remunerado. No son fiscalizados, o sea, no tienen un orden de control administrativo. Claro, como no hay un registro, no lo tiene ni siquiera la administración tributaria, no lo tiene la tesorería de la seguridad social. Entonces, para esas empresas, con relación a las instituciones públicas del Estado que dan ese tipo de servicios, pues no existen. O sea, por eso dice que no son fiscalizados. Exactamente. Y bueno, no están cubiertos por la legislación laboral y, por último, no otorgan beneficios laborales. Esto quiere decir que si te despiden, ellos no están obligados automáticamente a darte indemnizaciones, a darte, digamos, lo que tú trabajaste, digamos, tus prestaciones laborales, bonificaciones, etcétera. Entonces ahí viene el elemento de la desprotección del trabajador. Por eso es que la informalidad es un lastre para la economía. No es porque la gente no trabaje y esté generando riqueza, porque sí se genera riqueza a través de la informalidad. El asunto es
que en tu relación laboral dependiente, por ejemplo, en este caso de esas empresas informales, al no tener derecho a tus prestaciones laborales, de alguna forma estás introduciendo una desprotección y al mismo tiempo vulnerando las condiciones de vida del trabajador dominicano en este caso. Exactamente, por eso vemos las grandes tasas y niveles de informalidad en la República Dominicana. Fíjate que muchos de ellos se deben a procesos bastante burocráticos, otros se deben a, como tú bien mencionarás más adelante, a procesos de que no encuentran empleo, a la forma en que al operar fuera de la legalidad obtienen más ingresos que aún operando bajo la legalidad, operando bajo un régimen de horario, algunas restricciones, ¿no? Y por eso, Francisco, vamos a entrar inmediato a lo que son las características principales de la informalidad. Okay. Para que partiendo de estas características podamos aquí introducir cuál es el impacto real de esa informalidad en la economía dominicana. Por favor, con la gráfica, las principales características son las siguientes. Primero, bajo salario. O sea, como te dije, muchos son remunerados, otros no son remunerados. Baja productividad. El proceso de indemnización bajo despidos masivos, no tienen un subsidio. Por lo general, si operan bajo esa legalidad, no hay un amparo que la ley pueda, por ejemplo, con aquellos empleados, beneficiarse a través de ese marco regulatorio. Son jornadas de trabajo bastante extensas y muchas veces obligatorias. Pagos fuera de fecha, pues fuera de tiempo, dice acá, pero fuera de fecha. Incumplimientos de pago muchas veces se dan en ese tipo de sectores. Y por último, la falta de atención médica y las pensiones. Y esto es muy importante, falta de atención médica y pensiones, sobre todo a la gente de más edad, que son los que más demandan servicios de salud. Y aquí la desprotección en un sistema de seguridad donde prácticamente todo está privatizado y donde para tú tener un servicio de salud adecuado y unas pensiones adecuadas, debes estar en un trabajo formal, porque el Estado no garantiza al trabajador informal una pensión, ¿verdad? Entonces, la debilidad de un sistema de seguridad social generalizado, público, en este caso, que el Estado garantice el acceso a la pensión, a la informalidad, esa ausencia de esa seguridad social garantista, esa ausencia de una seguridad social verdaderamente protectora del trabajador. Entonces, la informalidad es una apuesta a la desprotección y a morir en la miseria prácticamente. Ese es el gran lastre que trae la informalidad en la economía en materia ya de seguridad social. Exactamente. Entonces, aquí queremos entrar ya en materia. ¿Cómo todos esos conceptos ya abordados, o sea, cómo impacta desde lo que produce un peluquero, desde que produce una señora que trabaja en casa, desde aquella persona que tiene un puesto de empanada, o todo tipo de empleo que no opera bajo ese marco regulatorio o laboral? ¿Cuál es el impacto que tiene en la economía? Y podríamos definir tres impactos directos. Primero, en las recaudaciones, o sea, en el apoyo fiscal, en esa presión tributaria que mencionábamos anteriormente, que se sitúa en un 14.2 y que no hemos variado desde muchos años, entre un 12 a un 14% de la presión tributaria. De manera formal, decimos que la tasa se sitúa en un 52%. Si hablamos que de un 50-50, o sea, y se tributa entre un 14%, digamos que ese otro 14 que hace falta, ¿no? Por la economía informal, las autoridades dejan de percibirla. Y ese es uno de los puntos más directos que queremos atacar, en este caso. El impacto más directo que tienen lo que es los empleos informales es que al no tributar, a no fiscalizarse, entonces se pierde o se lacera la parte de lo que es la presión tributaria, esas recaudaciones fiscales. Y casi siempre en el sector informal, valga decir, los salarios en general, depende del tipo de ocupación, son más bajos. Entonces, esto erosiona la capacidad recaudatoria, sobre todo del impuesto sobre la renta de personas físicas, que en nuestro país el mínimo, vamos a decir exento, está cerca de los 40,000 pesos. Entonces, si tú tienes que hay bajos salarios promedios en República Dominicana, hay que recordar que la estadística es que un 80% de la población ocupada de República Dominicana formal gana menos de 20,000 pesos. Entonces, estamos diciendo que solo el 20%. Que
ni el 10%, según un estudio que consulté del BID, me parece, que pagan el impuesto sobre la renta en República Dominicana, son pasivos, son sujetos pasivos del pago del impuesto sobre la renta, lo que indica que esto es una economía de bajo salario y que de alguna forma eso se estimula y se profundiza estructuralmente por la informalidad presente en la economía dominicana. Exactamente. Basado en esa alta tasa de informalidad y tomando en cuenta que su principal laceración en este caso viene siendo esa tributación, ese impacto que tienen las recaudaciones fiscales, como tú bien dices, Francisco, y aportándote tu comentario, tomando en cuenta que quizás ese 20 o 10% tiene salario menor del mínimo, digamos del mínimo para tomar en cuenta del impuesto sobre la renta, 30 y pico, los 35, 36 por ahí, sí. Es mucho más bajito. Eso quiere decir que aparte de que la carga tributaria es más pesada para esa persona que ganan menos, también son menos lo que pueden tributar. Sí. O sea, bueno, eso para tomar un punto de partida, no. Y la segunda parte, y quizá también, digamos que otro punto bastante importante es el impacto que tienen sobre el PIB. Tomando en cuenta de que, a grosso modo, el PIB es todo lo que se produce y todo aquello, producción y servicios finales, ¿no? Pero sin embargo, también estas economías informales, o este sector informal, que hablamos que se sitúa entre el 55 y 50%, basado en que no tienen un registro contable, basado en que no tributan, basado en que no, sus trabajadores están desprotegidos porque no son parte del sistema de la seguridad social. Entonces también lacera lo que es aquel PIB, que sí es calculado, que sí es rentable, o sea que sí se mide con relación a ese otro 50% que no podemos medir. O sea, ¿qué tan fuerte es ese 50% de la población total ocupada? No, que forma parte de la informalidad, que tampoco tributa, pero que tampoco se puede medir en cuanto a cuánto aporta en Producto Interno Bruto. Y de medirlo, muchos son economías subterráneas, como habíamos dicho. Parte de ellas pasan a lo que son números que simplemente, a pesar de ser, vienen, digamos, bajo de proceso de producción y de bienes y servicios lícitos, no se contabilizan, no se registra. Y digamos que ese PIB, que quizá calculamos hoy a precio constante, a ese PIB corriente, o el PIB real, tiene gran parte de la aceleración, y tomando en cuenta esa gran alta tasa de informalidad. Sí, ciertamente la economía subterránea es algo que no podemos, o sea, escapa realmente a la metodología de estimación, aunque se presume a través de ciertos estimados que hay del PIB en errores y omisiones. Errores y omisiones es una cuenta, sobre todo de la balanza de pago de la República Dominicana, que todo lo que no se justifica en términos de flujo financiero en las cuentas externas, pues se estima o se dice que eso es economía subterránea, narcotráfico, contrabando y demás. Pero ciertamente la informalidad tiene un impacto en la economía, en materia de producción económica, sobre todo en el PIB, y es que a pesar de ser tan basta dentro del impacto que tiene sectorial en la economía, estamos hablando un poquito más del 50%, no podemos decir que el crecimiento o el desarrollo que pudiera generar esa actividad económica tiene un impacto real en la calidad de vida de la gente. Y aquí es que está realmente el desfase, el desacople del crecimiento económico en la República Dominicana con la calidad de vida. Pero antes de meternos en ese tema, vamos a una pausa, y cuando regresemos, pues redondearemos el tema y concluiremos con algunos indicadores o indicaciones de políticas públicas que se pueden desarrollar en nuestro país. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros.
Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Ok, señores, espero que les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda. Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora. Como tambora. Que todo tiene su hora, Tú ves. llegamos del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y no. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora. que todo Guira tiene y su tambora. hora, debajo del sol naciente. Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Todo tiene su hora. República Dominicana. Regalo del Señor. En INAPA estamos comprometidos con llevar agua potable y continua a los dominicanos. Por eso iniciamos el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país y ya se siente la diferencia. Las mujeres del cerro de aquí de Higüey, La Altagracia, estamos felices con toda esta agua. Lavamos, fregamos, es un agua bien limpia, bien higiénica. Después de la nueva administración. Soy Héctor López, del sector Santa Rosa, provincia Sánchez Ramírez. Antes el agua duraba 4, 5 y semanas para llegar. Ya tenemos las últimas semanas llegándonos agua diario. El presidente Luis Abinader lo prometió y en INAPA trabajamos día y noche para cumplir la promesa del presidente. Cerrando con broche de oro aquí desde el campo de Pozo Alejandro Vaz, una de las fuentes de agua para la provincia de Atomayor, el municipio Atomayor del Rey. Cambiamos lo que dejaron abandonado por remodeladas instalaciones y equipos que ya están en servicio. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Y desde nuestros primeros días también nos comprometimos con la transparencia en nuestras compras y contrataciones. Es que en INAPA estamos cambiando con una gerencia eficiente, un equipo técnico extraordinario y colaboradores orgullosos de servir agua de calidad siempre. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Estamos a tu lado desde que naces y cuando das tus primeros pasos, nos preocupamos por tu crecimiento, por tu desarrollo. Por tu dignidad, queremos que avances, que puedas lograr tus metas, cada uno de tus sueños. Que los tuyos se sientan seguros y sanos, que sin importar la edad, sepan que pueden contar con nosotros. Los dominicanos no hay nada que no podamos alcanzar. A todos nos preocupan las mismas cosas y estamos a tu lado. Juntos, lo estamos cambiando todo. Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Creamos el cimiento sobre el cual se sostienen todos los proyectos, sin importar su dimensión, pues creemos en el talento, en el poder de la innovación, en la habilidad de reinventarse a pesar de los desafíos, en los emprendimientos, la inversión local y extranjera, y en el imperio de la ley. Nos une la pasión de avanzar, de expandirnos, de generar empleos, de crear nuevas fuentes de negocio y de derribar los obstáculos que limitan las alas de quienes saben que pueden volar. Estamos dando grandes pasos para dejar huellas que sirvan de guía para que la República Dominicana
encuentre rápidamente su norte hacia el desarrollo sostenible. Con nuestro trabajo diario, estamos haciendo patria. Antes de la pausa, Wanderlis, estábamos tocando el tema de la informalidad desde el aspecto de sus características y abordamos también conceptualmente lo que es la informalidad. Ahora tenemos que redondear un poco el tema y entrar en lo que es el aspecto de los ingresos, el ingreso per cápita y finalmente ya algunas indicaciones de políticas públicas que nosotros pudiéramos dar y cómo la informalidad en términos macroeconómicos impacta nuestra sociedad. Claro que sí, Francisco. Mira, para darte la oportunidad de que puedas desarrollar este tema a nivel macro, ya hablábamos de la laceración en cuanto al PIB. Hablábamos de cómo esa informalidad afecta en las recaudaciones fiscales, que son los puntos más fuertes, donde se puede evidenciar esa laceración y ese gran, digamos, impacto que tienen esa gran tasa de informalidad con respecto a lo que afecta en la economía, digamos, de manera formal y en la economía directa, que es el Producto Interno Bruto y las recaudaciones. Y por último, pero no menos importante, también lo que tiene que ver ese indicador de bienestar, que es el PIB per cápita. Bueno, para no tocar este tema como dejarlo de pincelada, hablábamos del impacto que tienen esas economías informales, la producción de bienes y servicios que no se registra, que no se contabiliza, y por ende lacera lo que viene siendo el Producto Interno Bruto. Pero ¿cómo afecta eso en el PIB per cápita? Bien, sencillo. Si decimos que, por ejemplo, producimos una economía de 1 millón y se divide entre el total de dominicanos, que fue, digamos, 11 millones, la población total, entonces ese porcentaje que da por cada habitante, quiere decir el nivel de bienestar que tiene. Sin embargo, tú dejas de contabilizar alrededor de un 50% de una economía que pesa entre un 55 y un 50%, que no te contabiliza, Francisco, que no te registra nada, y cómo eso impacta en lo que tiene que ver directamente en lo que muchos de los dominicanos no entendemos, que viene siendo al final la redistribución de la riqueza. Sí, incluso el ingreso per cápita es uno de los indicadores que toma el indicador compuesto del índice de desarrollo humano. Exacto. O sea, en la medida en que los países tienen mayor nivel de ingreso, medido por el PIB per cápita, que es la producción por habitante. Y a tiempo real. Exactamente, que es una variable aproximada del nivel de ingreso y el nivel de vida. Esto impacta la calidad de vida. Eso es lo que en esencia está detrás del índice de desarrollo humano. Pero como sabes, el desarrollo humano no solamente se mide por el nivel de ingreso, porque hay una serie de elementos que se deben considerar: la esperanza de vida, que está sobre todo influido por cuestiones de las condiciones de salud, de trabajo, de cómo son los servicios de salud en ese país, porque ciertamente, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países dentro del concierto de países de primer mundo o de economías avanzadas que tienen mayor nivel de ingresos. Pero ¿qué sucede? Que sus servicios de salud, aunque en términos porcentuales el gasto de salud en Estados Unidos es mayor que en todos los países del mundo, un gran porcentaje se debe a los gastos privados que realizan las personas. Y esa es una de las falencias que tiene nuestro nivel de vida en República Dominicana. Tenemos una seguridad social donde está prácticamente enlazada lo que son los intermediarios, que son intermediarios privados, que muchas veces niegan los servicios de salud a la población. Exactamente. Y eso, aunque pudiéramos decir que nuestro ingreso per cápita ha crecido en los últimos años, producto de un crecimiento vegetativo de la economía, y porque ciertamente la economía dominicana ha crecido en términos productivos, no menos cierto es que ese crecimiento no ha significado mejoría en las condiciones de vida de la gente, incluso en los niveles de salario. Si ciertamente se está discutiendo en nuestro país un aumento salarial en un contexto bastante difícil como es este que estamos viviendo, Wanderlis, en donde hay alta inflación.
hay mucho desempleo relativamente con los niveles prepandémicos. Así es. Y el desquite o el desmonte progresivo de los programas sociales del gobierno. Entonces tú tienes ahí un escenario en donde realmente se ve muy afectado lo que es el trabajador. Y me imagino que dentro de ese conjunto de trabajadores, el que está en el sector informal se ve más afectado aún, porque ese que no tiene un empleo formal no puede siquiera tener un seguro social, un seguro de salud. Exactamente. Entonces, ese elemento pesa mucho y es lo que muestra la diferencia entre la calidad de vida de un empleado en el sector formal y el otro en el informal. Porque a veces en los niveles de ingreso no son significativos. Yo quisiera que pasáramos a algunas gráficas, Wanderly, que tomamos sobre lo que es el peso que tiene el sector formal en la economía, el informal, y además a nivel de ocupados, qué porcentaje de los ocupados están en el sector formal e informal. Aquí vemos que al cierre del 2020, esas son informaciones del Boletín del Mercado de Trabajo del Banco Central, habían 4.995.509 ocupados, o sea, personas con un empleo. No es persona activa, porque persona económicamente activa, ahí se incluye a los desempleados, que son personas que están activas buscando empleo en las últimas 2 o 3 semanas. Estos son las personas que tienen un empleo remunerado. Y fíjense cómo el azul, que es el sector informal, es el que tiene mayor nivel de proporción en el total, 51.3%. Con relación al 48.7% que representa el sector formal. Por lo tanto, si vemos en la próxima gráfica, señor director, podemos ver que el sector realmente formal está a la saga en cuanto a esos indicadores. Exactamente. Y eso es lo que lastra Wanderly, los niveles de bienestar primero, los niveles redistributivos por el lado de los impuestos. Y el asunto de que nuestra economía dominicana, a pesar de que crece, de que se va expandiendo su capacidad productiva, el impacto realmente en la calidad de vida es reducido. Y a eso añadirle que la política pública, sobre todo en materia de gasto, no está siendo focalizado en los sectores que realmente necesitan de la ayuda y el auxilio del Estado. Más adelante podemos tener una comparación, Wanderly, de los niveles de ingreso y de salario por hora entre el sector formal e informal. ¿Qué sucede con eso? Que muchas veces hay un incentivo a la informalidad por los bajos salarios. Sí. Entonces, si el sector formal de la economía no garantiza unos salarios, unos ingresos dignos, es muy probable que en las condiciones imperantes en que se desenvuelven los trabajadores, motive a estos a buscar soluciones individuales o actividades que les generen ingresos de forma independiente. Y aquí pierde, por ejemplo, el Estado en las recaudaciones. Pierde el trabajador, porque al no estar cotizando la seguridad social, pues está desprotegido en materia de salud. Exactamente. Y para el retiro. ¿Y quién al final asumiría el coste? Ese costo de las personas que nunca cotizaron en un fondo de pensiones. Es el Estado al final que va a tener que ir en auxilio de esa población. Por lo tanto, creo que una de las políticas que pudieran implementarse en materia económica para ir reduciendo la brecha de la informalidad con respecto a la formalidad en República Dominicana, tiene que haber un pacto o generar los niveles de conciencia, tanto en los sectores productivos como también en el Estado Dominicano, para incrementar los niveles de salario promedio en la República Dominicana, al menos
que estos puedan cubrir parte de la canasta básica mínima calculada por el Banco Central, porque ni hablar de la promedio está en 37,000 pesos mensual. Por lo tanto, para una persona, para una familia, poder cubrir esa canasta promedio, al menos tienen que trabajar 3 personas ganando salario mínimo. Del sector privado no sectorizado y una empresa grande, que el salario mínimo es 17,000 pesos. O sea, estamos hablando de un escenario bastante complejo y que los niveles de, vamos a decir, de impacto social y económico que tiene la informalidad, no solamente se refleja en la de protección, sino en los niveles de ingreso de la gente y en las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos. Una economía realmente con tendencia al progreso y que sea inclusiva y sostenible, claro está, debe incluir una política de salario que vaya un poco acortando, que amortigue el peso que tiene la canasta básica o lo que tiene que ver el costo de vida, digamos, porque eso se representa más adelante, como tú dices, en esa esperanza de vida. Claro. O sea, todo eso, el producto, ese indicador que se toma para medir la esperanza de vida. Francisco, había otra imagen bien rápido que podemos tocar, que era el peso que tienen los salarios, ¿no? Y el peso que representa aquella informalidad con el Producto Interno Bruto. Sí, hay una gráfica que es de los salarios promedio. Mira, aquí esta es diferente a la otra, porque la otra decía 51 o 52 el sector informal y 48 el sector formal. Pero a lo que es a nivel de la composición del total de las personas que trabajan, la informalidad realmente supera a la generación de empleos formales, 56.8 a 43.2. O sea que con estos niveles de informalidad en la generación de empleo, no sería posible ir colmando, ir resolviendo algunas deudas sociales y económicas acumuladas en la República Dominicana. Y una de las razones por las cuales estructuralmente la informalidad es elevada en nuestro país es precisamente, y es una de las cosas que hay que luchar en lo inmediato, es los bajos salarios que existen en los sectores formales. Es decir, el salario se ve como la variable de ajuste de la economía o la variable a tomar en cuenta para ganar competitividad, lo que no puede ser así, porque el empresario no puede ver el salario como un elemento de costo nada más, sino como un ingreso que impacta la calidad de vida de la gente y que incrementa los niveles de consumo. Exactamente. Y entonces esos niveles de consumo benefician a quién en última instancia, al mismo gobierno, al mismo empresariado, porque esa misma persona que tú le pagas son los que consumen tus productos. Al final lo que se refleja todo en el Producto Interno Bruto. Así es. Lamentablemente vamos a tener que terminar este tema. Hemos agotado extendidamente lo que es la informalidad, Wanderlis, en el día de hoy, y esperamos que haya sido de mucho provecho a nuestros amables televidentes, y estaremos en la próxima semana abordando otro tema conexo a este, que yo sé que será de mucho beneficio para todos y será de mucho provecho a nivel cognitivo. Así que le damos la más cordial despedida a este programa hoy viernes en Sin Rodeo con Cristian. Lo esperamos en la próxima semana a partir del lunes al mismo horario, a las 8 de la noche por Metrovisión.